Buenos días a todos, bienvenidos al webinar Logística y Supply Chain en América Latina, Desafíos y Estrategias. Yo soy Leo Laranjeira, soy socio ejecutivo en Hilos, es una consultora estratégica en logística y supply chain, y seré el host de hoy. Ahora, el objetivo de esta sesión es discutir las características particulares de América Latina en relación a logística y cadena de suministro, y también explorar algunas estrategias efectivas para superar estos desafíos. Y este webinar es parte de una serie de otros encuentros virtuales que estamos organizando en anticipación al 30º Foro Internacional de Supply Chain. Es un evento que se llevará a cabo durante los días 15, 16 y 17 de octubre en São Paulo, en Brasil, y también será transmitido en línea. Y durante el foro daremos seguimiento a esta discusión en logística latinoamericana, incorporando las nuevas ideas que deberán surgir de este evento de hoy. Hablando un poco de Hilos, somos una empresa de consultoría especializada en logística y cadena de suministro. Tenemos origen brasileña y tenemos actuación internacional, principalmente en América Latina. Ya hicimos un montón de proyectos con varias empresas en Latinoamérica y de todos los tipos de proyectos en logística, cadena de suministro, diseño de red, inventarios, transportes, estrategia de cadena de suministro y otras cosas. En nuestro sitio web, que vamos a poner en el chat también, y redes sociales, hay mucha información para el sector, artículos, datos, y también sugiero que suscribáis a nuestra newsletter y que siempre sale cosas nuevas. ¿Bien? Y bien, también puedes utilizar el chat para interactuar, hacer preguntas. Vamos a intentar responder tantas preguntas cuanto el tiempo lo permita. Ahora voy a presentar a nuestros invitados. Primero, tenemos al doctor Chris Mejía Argueta. Él es investigador científico de MIT Center for Transportation and Logistics. Él es fundador del FAROL, que es el MIT Food and Retail Operations Lab. Es director de MIT Scale Latam, que es la red de excelencia en logística y cadena de suministro del Massachusetts Institute of Technology. Y el doctor Mejía es un gran estudioso, ha publicado muchos artículos sobre logística en Latinoamérica, y además de sus trabajos de investigación, también hizo muchos trabajos prácticos para empresas en toda América Latina y el Caribe, África y Asia. Y también es director del certificado para graduados en cadena de suministro en MIT, el programa GTLog. También nos acompaña el señor Giovanni Andrés Gómez. Es director de Asuntos Económicos de Analbex, es la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, y es una de las principales autoridades de una institución que habla mucho de logística en Colombia y de Colombia con la región. El señor Gómez es economista, es un gran conocedor de comercio internacional, ha trabajado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y también es profesor en algunas universidades de prestigio, por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia. Finalmente, pero no menos importante, el señor Juan David García Mejía. Juan David es CEO de Logísticamente, es una consultora en logística y cadena de suministro de origen colombiana, y él es un aliado estratégico de Hilos para proyectos de consultoría en la comunidad andina. Trabajamos muchísimos en conjunto
Estamos ya hace un tiempo participando de muchas iniciativas como aliados. Juan David tiene amplia experiencia en área de cadena de suministro, manufactura y logística, y ya hizo proyectos en varios países de América Latina. Y también, antes de ser consultor, tuvo puestos directivos en muchas grandes empresas como Grupo Éxito, Corona y GSTO Retail Group. Bien, Chris, Giovanni y Juan, muchas gracias por estar aquí. Con todo gusto. Muchas gracias. Un gran placer. Gracias Leo. por la invitación. Y para empezar, voy a presentar un breve contexto y luego ya empezamos a hablar. La idea es tener una conversación informal, es un cambio de ideas entre nosotros y también con las otras personas que participan aquí de este webinar. Nuestra región, América Latina, es una región extensa, diversa, dinámica y tiene un montón de desafíos que son únicos en el ámbito de logística y suministro. Algunos ejemplos de estos desafíos. Tenemos diversidad geográfica. Tenemos, si hablamos de América del Sur, por ejemplo, tenemos la cordillera del Andes, tenemos una selva. Luego hay América Central también, que está toda con la geografía muy particular. Tenemos muchas deficiencias y variabilidad en la infraestructura. También la regulación, temas regulatorios y de impuestos son muy variables, se cambia de un país al otro y es muy complejo. Tenemos mucha inestabilidad económica y también problemas de seguridad. Algunos ejemplos, algunos datos que presento. Uno, la volatilidad del PIB latinoamericano en los últimos 30 años es una de las más altas de las regiones que tiene volatilidad del PIB más altas del mundo. Solo pierde para Europa y Asia Central, que en la investigación que tiene los datos está como una región. Después, eso es impresionante. El comercio intrarregional de América Latina representa un 14% del valor total de los bienes. Y este es lo más bajo comparado a otras regiones del mundo, como por ejemplo Europa, Asia, América del Norte e incluso África. No hacemos negocios entre nosotros, es muy poco. El índice de desempeño logístico está un 20% por debajo de la media de los países de la OCDE, de la región, está más 20% debajo de la OCDE, y los países individuales de América Latina, todos van por debajo de la media. Y el índice de competitividad de América Latina es mejor apenas que el de África subsahariana, pero asimismo las puntuaciones son muy próximas. Bien, para darnos un panel general, Chris, ¿podrías por favor presentarnos una visión general de las características de la logística que hay en suministro en América Latina? Sí, claro que sí, Leo. De hecho, impactado un poco por las cifras que estabas comentando, pero esa es la realidad de nuestra querida región. A ver, ¿qué características tiene la logística en Latinoamérica? Yo creo que quiero ir de lo más pequeñito, de la parte que vivimos en el día a día, a lo más macro. Yo creo que lo primero es que tenemos mucha fragmentación comercial, ¿cierto? Eso lo vivimos con las tienditas de barrio, los changarros, los colmados, las pulperías, todos estos lugares que en diferentes países le pueden llamar de manera diferente. Y cada una de ellas, pues, está ahí para servir a una población, a un segmento poblacional pequeño, regularmente unos 200 clientes, ¿cierto? Y la mayor parte de lo que son
las cadenas grandes no están presentes dentro de los barrios o dentro de las colonias. ¿Por qué? Porque no es un negocio necesariamente para ellos, ¿ok? Por eso se localizan en avenidas principales, etcétera. Esto hace que exista mayor informalidad, un tema que también es muy grande en nuestra región y gracias al cual, pues lamentablemente, no se pagan muchos impuestos, ¿cierto? El segundo reto que tenemos es que somos una sociedad muy dinámica. El día de hoy puede haber la tendencia de me quiero comprar esto, el día de mañana la de me compro aquello, ¿sí? Pero el Internet ha facilitado mucho el acceso al comercio electrónico y en consecuencia pedimos más y más en una infraestructura que, por cierto, cada vez está más limitada. Tenemos una infraestructura que no se le da el cuidado adecuado y en consecuencia, pues existe, digamos, un mayor flujo vehicular que nosotros conocemos como el tráfico, el congestionamiento, etcétera. Entonces, estamos pidiendo más teniendo menos vías a través de las cuales entregar estos productos y pues esto no tiene para cuándo parar, ¿cierto? Eso es lo que vivimos en nuestro día a día. Ahora déjenme llevar esto al siguiente nivel. Ya empecé a hablar de infraestructura, ¿cierto? Pero hablemos no de la parte física, hablemos ahora de la infraestructura digital y en un momento regreso a la parte física. Y es que la logística de nuestros países lamentablemente no es una logística hasta el momento que esté completamente basado en el uso de analítica. Hacemos muchos procesos manuales, dependemos mucho de la mano de obra, lo cual no está mal, pero creo que tiene que haber una profesionalización en evolución hacia ese lugar, ¿no? Hacia ese sentido. Tomar decisiones más basadas en analítica y empezar a robustecer ese portafolio de oportunidades. La mayor parte de las veces cuando vamos y hacemos compras en cualquier lugar, ese tendero lo van a venir a visitar cualquiera de las empresas o si es un carpintero igual, y esa persona va a ir a pedir o la empresa va a ir para recogerle un pedido. Entonces, cuando se genera la orden, esta orden es muy manual. Eso implica que hay muy baja adopción tecnológica. Entonces, seguramente hablaremos de eso un poco más tarde. Ahora, para cerrar un poco la pinza acá, vayamos a la infraestructura física. Lamentablemente, la infraestructura física en nuestra región se piensa que simplemente creando más carriles a través de los cuales fluya los vehículos, vamos a solucionar el problema. Eso no es así. Tiene que haber un cambio de comportamiento, ¿sí? Es que, como en el caso de países más desarrollados, sobre todo en Europa, allá se tiene la convicción de que no necesitas el carro para moverte, es mucho más eficiente moverte en transporte público. Si nosotros pudiéramos cambiar ese chip también para la parte logística en nuestra vida diaria, yo creo que las cosas cambiarían. Y por último, también para darle paso a mis colegas que seguramente tendrán mucho más que contribuir, hay dos partes más que quisiera mencionar acá. Hay una falta de política pública bien llevada a cabo, enfocada en logística. Hoy en día la política pública no está basada en datos, no está basada en modelos. Y existe un divorcio muy grande entre lo que es la academia, el sector público y el sector privado. Y eso hace que la mayor parte de las decisiones estén tomadas en la intuición, en la experiencia. Que ojo, no es que esté mal, pero muchas veces si lo validamos con los datos y con modelos que expertos académicos o industriales pueden apoyar, pues seguramente el sector público podría tomar mejores decisiones. Pero eso se debe, y con esto cierro, a la gran falta de visión a largo plazo que tenemos en la región. Cambia el gobierno, cambia todo. Cambia la dirección de una empresa, cambia todo, ¿sí? Y las cosas buenas que se venían haciendo se quedaron ahí, porque como sociedad existe mucha fragmentación también en la toma de decisiones por la desconfianza que tenemos unos en los otros. Eso es algo que me ha tomado bastante tiempo entender, pero muchas veces no hay confianza, ¿sí? Cuando ya se trata de hacer negocios, tiene que haber condiciones bien específicas y a veces no se logra. Eso es lo que te diría, Leo. Ese es lamentablemente como las características logísticas que hoy en día tenemos, pero hay un derrotero interesante que es muy prometedor. Empecé por los retos, pero seguramente hablaremos de las soluciones, ¿cierto, Leo? Sí, sí, por supuesto. Gracias, Chris. Giovanni, hablando un poco de comercio internacional, ¿cómo que ves que cuáles son las principales dificultades que presentaron por las empresas colombianas para el comercio internacional intrarregional?
Bueno, pues muchas gracias, Leo, y a Cris y a Juan David por ser mis copanelistas un poco de manera general y muy en línea con lo que mencionaba Cris. Yo quiero mencionar dos cosas también, muy en línea de lo que mencionaba también Leo. Lo primero es que la región tiene unas bondades muy grandes, como que también son retos. Está el tema de una cordillera que nos lleva a tener una gran cantidad de variabilidad climática, que nos lleva a tener una gran producción incluso de productos agrícolas, de diferentes productos agrícolas, por ejemplo. Tenemos la selva que nos lleva a ser casi que el pulmón del mundo, que eso es una bondad muy importante, pero esto también nos presenta retos. Nos presenta retos en la conectividad. No somos integrados y una parte de esa conectividad y esa integración que mencionaba Leo al inicio del 14%, pues se da porque, por ejemplo, simplemente para mencionar dos países, Colombia y Brasil, digamos que la teoría académica nos dice que entre más proximidad haya los países más integrados, podríamos estar maravilloso. Por ejemplo, Colombia lo está con Venezuela, con todos los retos políticos y comerciales que hay, con Ecuador, pero comenzamos a ver, por ejemplo, con Perú o con el mismo Brasil, y tenemos una barrera que es la selva. Y comenzamos a ver que allí ya comenzamos a tener una gran dificultad en la integración económica que hay entre los países en la conectividad. Por vía terrestre no tenemos conectividad con Brasil, por ejemplo. Por vía terrestre no tenemos conectividad, por ejemplo, tampoco con una infraestructura desarrollada con Perú. Entonces son varios de los retos que nos llevan a que pues, pensemos en otras opciones como la marítima o la aérea, que pueden tener unos retos completamente diferentes y para unas escalas completamente diferentes a lo que son precisamente las unidades productivas que mencionaba Cris al inicio. Y es que en nuestra región hay unidades productivas muy pequeñas que precisamente muchas veces llegan a Venezuela o Ecuador desde Colombia, por ejemplo, y viceversa, es porque tienen una escala pequeña, llegan en camión. No tienen para llenar un contenedor o no tienen para pagar los fletes que implica subirse a un avión. Entonces, ese primer punto lo quiero dejar acá, lo quiero dejar aquí. Otro reto importante, muy unido a lo que se mencionaba, es, claro, tenemos unos grandes retos también, a pesar de que somos grandes productores agrícolas, tenemos retos en pobreza, en temas de nutrición y de hambre. Y allí hay varios temas en donde el comercio agroalimentario tiene exactamente ese porcentaje que mencionaba también el intrarregional, solamente un 15%, exactamente de acuerdo con el BID y con la FAO. Y esto nos deja también unos grandes retos, porque cuando vamos a hablar entre nosotros, resulta que tampoco nos entendemos porque muchos de nosotros producimos de lo mismo. Entonces, Brasil produce muy parecido a lo que produce Argentina, Colombia produce muy parecido a lo que produce Ecuador y Perú o Venezuela. Entonces, cuando vamos a tratar de llegar al otro país, tenemos unos grandes choques o incluso también que incluso terminan siendo regulatorios. Regulatorios porque incluso la integración regional que uno esperaría, por ejemplo, tener una integración y una armonización regulatoria en varios aspectos, no la tenemos. Simplemente para mencionarles un caso que tenemos esta semana aquí en Colombia. Desde 2017 nosotros ampliamos el acuerdo de integración con Brasil, por ejemplo, para permitir que en ambas vías hubiera un flujo más grande de vehículos. Y esta semana lo que se ha conocido es, Colombia va a denunciar ese acuerdo para frenar el flujo de vehículos desde Brasil. Y en el fondo, uno de los tantos temas que hay es un tema regulatorio, en donde no tenemos la misma regulación, una parte sí está pudiendo vender y la otra no por un tema de armonización regulatoria. Entonces, son ese tipo de cosas que nos terminan llevando a que la integración regional que mencionabas al inicio sea tan baja. Ese es uno de los temas. Y para terminar, y un punto final que no quería dejar de tocar es el tema, por ejemplo, de los recelos que también hay del sector privado. Simplemente, simplemente, por ejemplo, los transportistas, los transportadores, cuando van a pasar de un lado a otro en su vehículo, comienzan a tener infinidad de problemas. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos que que los camiones de Ecuador o de Venezuela no pueden pasar de un lado a otro a Colombia, por ejemplo, porque hay que cambiar el cabezote, porque hay unos retos y unos recelos a nivel regional. Eso para mencionar de manera general algunos puntos que yo también quisiera también complementar algunos de Cristo para el tema de tecnología, me parece súper interesante. Ya más adelante yo creo que lo hablamos. Gracias, Giovanni. Sí, sí, es,
hay algunos temas aquí que no conocía, como por ejemplo esto del del cabezote, y tampoco yo no conocía este acuerdo con Brasil para el flujo Vehículos. de camión. Pero No, son vehículos, no son camiones, eh, sino vehículos, sí, exportaciones e vehículos importaciones de en vehículos. general, sí, Ujú. eso no conocía. Pero sí, y también en términos de regulación, por ejemplo, ahora tenemos una alianza, Hilos tiene una alianza con Logísticamente para proyectos de consultoría y es muy difícil encontrar informaciones de tema de impuestos, por ejemplo. Es muy difícil saber cómo trabajar, cómo que hacemos para trabajar en dos países en alianza. Es difícil. Nosotros ya hemos asumido que al principio vamos a tener que trabajar y tener algunos obstáculos en el camino, pero bien, es parte del reto, ¿no? Y bien, Juan David, ¿podrías contarnos un par de casos que has vivenciado en estos desafíos, en proyectos y empresas con que has trabajado? Sí, Leo, muchas gracias por la invitación y- y un saludo a mis copanelistas, Christopher y Giovanni. Digamos, a la amplia introducción que dieron ellos sobre el tema de infraestructura, de pronto yo quisiera complementar un poco, eh, digamos, ese tema de infraestructura, pues que no nos podemos lamentar sobre una geografía, sobre, yo diría, en lugar de lamentarnos, es más sentirnos orgullosos. Es una geografía biodiversa, es una geografía muy linda, apetecida turísticamente, eh, y en general tenemos un sinfín de recursos. Lo que tenemos es que aprovecharlos y aprovecharlos muy bien. En cuanto a manufactura y productos, completamente de acuerdo. No tenemos diversidad de manufactura. Somos unas industrias muy focalizadas y muy desarrolladas, principalmente en commodities. Y casi que las primeras líneas de exportación que vemos de todos los países latinoamericanos son commodities, carbón, minería, en general minería, cobre, el litio, bueno, y el petróleo, por supuesto. Pero cuando ya entramos a productos manufacturados, pues sí, encontramos textiles, encontramos confecciones, encontramos unas pocas cosas, pero en general los consumidores, y este es mi segundo punto, de pronto para entrar aquí con respecto a tu pregunta, los consumidores latinoamericanos estamos más desarrollados, yo diría culturalmente, en la nueva era del consumo, que las industrias y las industrias que deben dar respuesta a eso. Eh, Casi que podría uno decir que el B2C latinoamericano sí es un early adopter en cuanto a tecnología, se puede decir. La penetración de la tecnología en el B2C es altísima. Latinoamérica tiene una penetración en el uso de redes sociales de más del 75% y Internet users frente a la población estamos hablando de el orden del 60%, 50-60%. O sea, digamos que el B2C yo podría decir de Latinoamérica es muy desarrollado, el B2C, la concepción del consumidor. Si a mí me dicen de mis conocidos, cuántos ya, inclusive de mi generación, que ya compran a través de Internet una gran cantidad de sus productos, sí, son muchísimos, e inclusive en todos los estratos sociales, en todos los estratos sociales. Pero cuando ya vamos a mirar, cuando ya miramos la mirada del B2B, que es cómo están respondiendo las empresas a eso, las empresas no están respondiendo al mismo ritmo. Entonces, es un tema cultural y de ahí a tu pregunta, con mis proyectos, ese ha sido fundamentalmente mi foco de trabajo con todos mis clientes. Vamos a trabajar el reto cultural que hay dentro de las más de las 92% de las empresas que son pymes y medianas empresas y que son familiares, ¿no? Son de tradición familiar en Latinoamérica, no son grandes corporaciones como las vemos en Estados Unidos y en Europa, de sociedades anónimas. No, no, que están en bolsa, inscritas en bolsa. Al contrario, en Latinoamérica lo que tenemos es empresas familiares que lo que necesitamos es cambiar la cultura de ellas para que empiecen a caminar al ritmo que está exigiendo el consumidor latinoamericano.
Y eso, de alguna forma, empieza a presionar todo lo otro que han mencionado mis compañeros, que es las regulaciones, las diferencias que hay de la política de comercio exterior de un país a otro que impide que un vehículo circule libremente y todo lo que ya ampliamente han explicado ellos. Pero yo lo que quisiera aportar, digamos, en este punto del panel, es el gran reto que tenemos es cultural, y sobre todo desde los dueños de empresas, que en su gran mayoría son empresas familiares. Hay que dar un salto, hay que dar un salto enorme hacia qué es lo que hay que innovar para poderle ayudar a los consumidores latinoamericanos que lo están exigiendo. Si me lo permiten y para comenzar a hacer un poco dinámico el tema, yo simplemente quiero, yo estoy de acuerdo con Juan David y con Chris porque mencionaron un tema que se resume en una palabra, que es el tema de confianza y el tema cultural. Muchas veces el hecho de no integrarnos, como lo mencionaba Juan David, termina siendo un tema de confianza. La gente no confía en el otro y por eso es tan difícil a veces hacer alianzas, ¿no? Simplemente como para hacer un comentario adicional. Continúe. Gracias. Y sí, hablemos un poco de estrategias, cómo superar estos desafíos. Algunos ejemplos son alianzas, adopción de tecnología, sostenibilidad, desarrollo de talento y todo. Empezamos con Juan David. ¿Es algún ejemplo de Ok, cómo alianzas estratégicas han ayudado a superar estas barreras logísticas? claro, quiero irme a mis años corporativos y también, por supuesto, con experiencias que he tenido recientes. El tema que menciona Giovanni de la confianza es fundamental. La confianza se gana, se construye, indudablemente, pero tiene que haber los medios para construirla. Y los medios para construirla son, digámoslo así, tecnológicos y también de relacionamiento con gremios que cumplen un papel muy importante. Por ejemplo, consumidores finales y productores, ambos, o llamémoslo así, retailers y productores, ambos están ávidos de saber qué es lo que está pasando en el mercado. Eh, Unos están más cerca de los consumidores que los otros, por supuesto, los retailers. Y hay el que se comparte información entre retailers y productores. No es sencillo en Latinoamérica, pero ha habido gremios que han puesto su grano de arena en desarrollar esto y en hacer ese lazo de unión, como lo es GC1 Colombia y GC1 en Latinoamérica en general, donde han puesto al servicio de ambos, productores y retailers, la información de qué es lo que está pasando en el mercado. Y digamos que para mí ese es el principal ejemplo de colaboración que puede surgir en Latinoamérica y que tenemos el reto de desarrollarlo cada vez más. Y desde mis proyectos siempre lo he tenido muy presente. Cada que abordamos un diseño de red de distribución o un diseño de una bodega de fulfillment, en fin, cualquier proyecto que tengamos de logística que esté, por supuesto, alimentado con la información de qué es lo que está pasando en el mercado para saber qué estrategias adoptar. Yo, la primera pregunta que hago es, ¿qué información tienes de tu consumidor? ¿Qué conocen ustedes del consumo? Y la información es muy pobre, en realidad es muy pobre. Hay que romper esas barreras y que mentalmente, pues, los logísticos latinoamericanos entiendan que esa información se puede conseguir a través de estas grandes entidades que pueden poner esa información al servicio de la logística y los diseños logísticos innovadores. Eh, Actualmente, digamos también para dar continuidad a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, pues digamos retos grandísimos que tienen que ver con estos retos geográficos. Pues siempre se había dicho en Colombia que es primero, si las vías de cuarta generación o los puertos, entonces, o los puertos es primero y después las vías, porque no había vías para llegar a los puertos. Entonces, nadie como que daba la primera pedrada para poder empezar a salir, a quitar el corcho del remolino. Y ya
afortunadamente se ven grandes pasos. Estoy ahorita trabajando y he trabajado para una compañía que es Puerto Antioquia, que está desarrollando en este momento un puerto en el Caribe, en el Golfo de Urabá, y ese es un gran hito, un hito enorme en la logística colombiana, que va a posibilitar empezarnos a pensar en cómo conectar más los centros de consumo, perdón, los centros de producción con los puertos y con los mares, que en el caso de Colombia tenemos acceso a los dos mares, al Pacífico y al Atlántico, y a empezar a pensar en un tren, una vía férrea que surja como alternativa al Canal de Panamá para poder conectar Atlántico y Pacífico. 600.000 toneladas al año mueve el Canal de Panamá y ya vemos las dificultades que está teniendo por el tema de sequías. Entonces no nos podemos quedar simplemente de observadores en Colombia, tenemos que hacer algo y veo que ya se están moviendo todas las iniciativas y las voluntades para, para poner como una alternativa al comercio internacional, el que pueda haber conexiones diferentes al Canal de Panamá y en general yo diría, para cerrar mi intervención, eh, yo creo que el e-commerce, digamos, y ahorita lo quiero elaborar un poco más adelante, yo lo que veo es que en Latinoamérica somos unos early adopters de la tecnología, tenemos una facilidad muy grande para adoptar tecnología. De hecho, somos una fuente de mano de obra calificada para empresas internacionales en Europa y en Estados Unidos, como de ingenieros desarrolladores que ya surgen acá, alternativos a la India. Eh, digamos que Latinoamérica tiene un gran potencial en el conocimiento de adoptar la tecnología. Lo que nos falta, indudablemente, es acompasar quienes tienen que poner la voluntad de inversión para, para que esos productos que se fueron comprados digitalmente fluyan fácilmente. Pero sí, excelente la pregunta. Sí, y la parte de la tecnología, aunque tengamos, hay algunas partes, aunque tengamos el consumidor, el B2C como early adopter, el problema de la confianza de intercambio de informaciones, no hay una cultura de intercambio de informaciones y de datos. Y la otra cosa es la calidad de los datos. Y eso es una cosa que exige inversión en tener calidad de datos buenos para que se pueda fiar. Y bien, aquí eso lleva a una otra pregunta, pero ahora a Chris, que cómo que la adopción y la tecnología, solamente las tecnologías emergentes, pueden mejorar y la eficiencia, la resiliencia de la cadena de suministro en la región. Gracias por la pregunta, Leo, y de verdad que muy interesante lo que Giovanni y Juan David han venido complementando. A ver, voy a ser muy puntual respondiendo a esta pregunta. Pero quiero hacer una reflexión. Generalmente, hoy en día hay una tendencia muy grande de inteligencia artificial, de lo que es la transformación digital, etcétera. Y nosotros nos queremos, como empresarios, meter en eso ya de una vez, ¿no? Todo el mundo quiere meterse en eso porque decimos, ya tenemos el internet, tenemos marketplaces, todo nos está funcionando bien. Pero si les soy completamente sincero, la adopción tecnológica en el B2B que ya mencionaban mis dos colegas Giovanni y Juan David y tú mismo, Leo, está muy, muy, muy baja, ¿no? O sea, nosotros no podemos pretender tener una transformación digital completa si no hay una difusión, bueno, primero una adopción y una difusión tecnológica. Voy a poner el ejemplo que conozco más. Acabamos de publicar, de hecho, un artículo donde recolectamos datos de tres ciudades grandes en Latinoamérica para digitizar el canal tradicional, las tienditas de barrio, ¿no? Los changarritos, las pulperías. Y pues resulta que a partir del estudio lo primero que encontramos es de que a nivel B2B, el tendero, que es el punto de encuentro para el consumidor que tiene una muy alta adopción tecnológica, no está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no está dispuesto a hacerlo en más de un 80%?
porque no quiere que se observen sus operaciones. Y eso claramente es un taponazo, construir una pared para el desarrollo, digamos, de todo un país, de toda la sociedad. ¿Y esto a qué se debe? Sus miedos son muy naturales. No quiere que, obviamente, el gobierno se entere de todo lo que se está vendiendo porque muchas de estas personas quieren, no es que quieran vivir en la informalidad, simplemente saben que les van a quitar un poquito más del dinero que están ganando día con día y ese dinero pues es importante para el sustento de su familia, ¿sabes? Entonces, creo que sí deberían de desarrollarse esquemas mucho más estructurados que permitan realmente al tendero sentirse acompañado en este proceso para que ojalá, poniendo al tendero como un ejemplo, ¿no? Puedan cambiar estas cosas, ¿no? Y pueda generarse una mayor penetración tecnológica. Sin embargo, eso no empieza así de cero. También parte del estudio que realizamos con Rafael Escamilla, el profesor François y otros colegas, nos reveló que la ruta no es generar más startups. Entonces, pues mala noticia para los amigos que son de startups, no vayan directo al canal tradicional, no vayan directo a vender sus servicios, ofrecerlos, porque la gente ya está preocupada y de que le vengan a ofrecer una aplicación más. Más bien, aquí viene la fórmula. Las startups deberían de unirse con empresas que llegan directamente a estos canales de distribución, a estos tenderos, por ejemplo, y la fórmula en conjunto, generando alianzas, como lo mencionaban anteriormente, es la que puede funcionar bien, porque no es lo mismo que yo llegue por mí misma, que llegue con Coca-Cola, que llegue con Nutresa, que llegue con alguien que se le conoce ahí y yo ya me empiezo a ofrecer esta aplicación. Se tienen que dar ciertas garantías también al tema de los tenderos para que su información se proteja y esto puede ayudar a que cada vez que se genera una orden, se tiene más visibilidad de lo que el tendero necesita y se alimenta en tiempo real para evitar generar un vehículo, una orden que se va a ir a entregar y que cuando se llegue ahí no se va a poder entregar porque el tendero no tiene dinero, ¿sí? Se va a poder generar un mayor, digamos, mayor rentabilidad del proceso. Entonces hay un conjunto de cosas atadas al uso de la tecnología en este B2B ya más cercano al cliente, pero que todavía no toca al cliente, que puede generar muchas cosas interesantes. Entonces, redondeando un poco ideas, esto es una de las razones por las que la adopción tiene que empezar ahí. No hay muchos realmente early adopters, la mayoría están en los que se llaman los laggards, que son los que son escépticos al uso de esta tecnología, en este canal en particular, y puede tomar hasta 14 años convencerlos. Si queremos cambiarle, digamos, estos tiempos y el rumbo de esta ecuación, necesitamos empezar a coordinarnos en haciendo alianzas entre el sector público, el sector privado, la academia para que ayude a hacer estas cosas como las que hicimos con este artículo, y con startups, ¿no? Para que se genere como pues en este caso, pues ya sería una cuádruple hélice, digamos, que permita avanzar y penetrar esto, porque la innovación no solamente está en la tecnología, la tecnología es un facilitador, pero también se tiene que pensar en la innovación del negocio y cómo lo que se genera a partir de esta digamos, tecnología, que puede ser cualquier tipo. Estoy hablando mucho de aplicaciones en celular, pero puede ser también Internet de las cosas, puede ser el uso de sensores, que también hablaba mucho Giovanni al principio con el tema agroalimentario, que es tan importante para evitar el desperdicio de comida, ¿no? Imagínense un mundo en el que, pues, sabemos que el tomatito tal le quedan 3 días de vida y simplemente en vez de que siga su camino comercial, lo desviamos hacia un banco de alimentos, a una cocina comunitaria. Esas cosas se pueden hacer, pero todos tenemos que compartir información. Y esto es lo difícil. Y ya simplemente cierro para poder avanzar diciendo que yo creo que hay que cuestionarnos realmente de fondo cómo podemos generar tres cosas. Una cultura por el dato. Y la cultura implica desde el recolectar, entender, procesar y analizar, ¿no? Y muchas veces en el recolectar es donde lo que tú decías lo es muy importante, generar la confiabilidad del dato, ¿no? ¿Para qué queremos hacer eso? Para tomar mejores decisiones y ojalá poder colaborar todos en conjunto. Segundo punto. Creo que esto nos puede ayudar a generar encadenamientos realmente productivos en el que evitemos competir por los recursos. En vez de eso, los compartimos. Se genera realmente una colaboración horizontal que además puede generar resiliencia en las operaciones. No nada más es lo que yo tengo, sino es lo que nosotros tenemos, ¿no?
Y el último de los puntos es que creo que sí necesitamos generar como especializaciones, ¿no? Como dónde están nuestras zonas de producción y cómo las conecto con el resto del ecosistema. La fragmentación de la que hablé al inicio no solo es tecnológica, también es por la falta de alianzas, es la falta de infraestructura, pero muchas veces es la falta de visibilidad de información. Si no compartimos un poquito de esa información, el que está produciendo en el campo no va a tener ni idea de lo que se come en el restaurante que la atiende, ¿sí? Eh, entonces, pues dejo ahí un poco esa reflexión, ¿no? Hay una cosa que está pasando bastante reciente, como toda la gente habla de inteligencia artificial, sí, desde el final del 2022 empezamos a solo hablar de eso. Y, y bien, muchas veces la gente se enfoca en la herramienta. La Correcto. gente me llama y me dice, mira, ¿cómo puedo utilizar inteligencia artificial? ¿Cómo? Yo quiero poner inteligencia artificial en mi cadena de suministro. Pero bien, ¿qué problema tienes? ¿Qué problemas Exacto. tienes? ¿Cuáles son las soluciones? Es como, ¿Para qué? mira, yo tengo en mi casa, yo tengo un cuadro y quiero colgarlo. Pero en vez de buscar a alguien que sea un colgador de cuadros, yo voy a buscar a alguien que tenga un martillo. ¿Quién tiene un martillo? Yo voy a enfocar en la herramienta. Es lo mismo, es una cosa que pasa bastante. La gente se enfoca mucho en lo que está de moda solo porque quiere tenerlo en vez de realmente ir a profundidad en lo que realmente resuelve el problema. Y esto incluso pasa por, antes de poder volar, hay que gatear, hay que caminar, hay que tener los datos, hay que tener datos fiables, hay que compartirlos y hay que enfocar en la solución de un problema y no sencillamente en la parte de la herramienta. Permíteme hacer un comentario ahí rápido. O sea, yo creo que el uso de este tipo de tecnología es importante, pero hay que saberlo, realmente hay que saberle preguntar las cosas. Ustedes, chicos, Juan y Leo, conocieron a nuestro amigo Galo en la conferencia que tuvimos en Cartagena. Él dice algo muy cierto, ¿no? Y es, hay que saber hacer las preguntas correctas. Pero esto lleva al paso que quiero mencionar. Hay que saber cuál es la estrategia que uno quiere tener en cuenta. Porque si no, uno empieza al revés, empiezas de los cómo en vez de los porqués. Y pues es ahí donde empiezas a dejarte hechizar por esta nube, digamos, un poco negra, que hoy está muy de moda, pero que al final de cuentas, si uno no sabe utilizar de la manera adecuada, pues termina siendo un balazo en el pie, como se dice en Estados Unidos. La traducción de esto es de que no te va a servir de nada y al contrario te va a hacer desperdiciar recursos. Entonces yo creo que es muy sano tener una estrategia. Segundo, saber qué es lo que yo quiero hacer con esta herramienta, pero entender que hay que entenderla. Primero hay que razonar y analizar lo que da, porque esta herramienta sigue dando muchas cosas que no son adecuadas, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que toma la decisión y hace sentido de lo que hay ahí es el ser humano. Esta cosa no va a tomar las decisiones por nosotros. Y no nada más es irle a preguntar a un chat GPT, es realmente hacer sentido y abrir esas cajas negras, ¿no? Y yo tenía unas preguntas más, pero como no tenemos mucho tiempo, han surgido dos preguntas muy interesantes aquí y que creo que toca a todos vosotros. Una es una de Fabio Sousa de Multilog, es sobre el impacto del puerto de Chancay, que las empresas están preparadas para las nuevas oportunidades que se trae y cómo se encaja eso en el diseño del supply chain. ¿Alguien Pues puede comentarlo? de manera general, este puerto en Perú, simplemente para hacer un par de comentarios, este puerto en Perú nos puede traer varios retos en la cadena de suministro, sobre todo marítima.
por la forma en la que puede llevarse la distribución de mercancías a nivel regional. El hecho de que se esté pensando en que sea el lugar al que llegue, digamos, al que lleguen los grandes buques y de allí se haga una redistribución, puede generarnos eficiencias, pero también nos lleva a revisar cómo se puede ver impactada nuestra cadena de suministro en algunos tiempos. Por ejemplo, acá en Colombia solo tenemos un puerto marítimo, digamos que una ciudad marítima en el Pacífico que es Buenaventura, pues posiblemente allí ya no lleguen tantos Ujú. buques grandes, sino que comencemos a ver es una redistribución desde Chancay a, a Buenaventura. Todavía digamos que está por verse, pero son esas herramientas esas alertas que tenemos que comenzar a ver porque puede efectivamente generarse algunos cambios en la cadena de suministro que lleven a cambiar la proveeduría e incluso la forma en la que estamos exportando nuestros productos, porque pueden ser tiempos completamente diferentes. Eso digamos que incluso todavía por lo menos lo estamos revisando con navieras y con y terminales portuarios para entender cuál puede llegar a ser el impacto, porque todavía al no haber, digamos, negociaciones concretas en donde cómo va a terminar siendo el flujo de rutas, pues seguramente va a tener un impacto grande que todavía, digamos, que hay que terminarlo de aterrizar. Y te complemento, Giovanni. Yo creo que Latinoamérica, los puertos del Pacífico en general, o en Latinoamérica, Suramérica, llamémoslo así, eh, que sean un único destino con más de 20.000 contenedores en un buque es difícil, es difícil. En general, Así es. los países de Latinoamérica tenemos acceso a estos buques, a estas navieras que vienen con productos del Asia, pero es porque arrancan en Chile y terminan en Buenaventura, Así es. dejando el pedacito en cada país. A pesar de que el puerto en Perú va a tener esa capacidad de gran calado, es muy bueno que se vayan haciendo esas infraestructuras. Yo lo que vaticino es que a corto plazo la logística va de alguna forma a ser muy parecida o semejante, va a continuar con varias paradas en las navieras en los diferentes puertos, porque aún así no creo que Perú vaya a tener suficiente carga para ser el único destino de una naviera. Pero sí es muy importante empezarnos a preparar para que poder recibir grandes cargamentos, así como el que mencionaba ahora, que Colombia ya se está preparando en Vallacupica, que tiene en el Chocó, en el Pacífico, con profundidades hasta de 19 metros, perfectamente para poder recibir un buque de gran calado, y ese es un proyecto que está caminando duro. Pero así como a corto plazo, yo diría que no vería grandes impactos. Una otra pregunta es bastante interesante de Jessica Silva de Hilos es que en Latam las cosas tienen a ser muy informales y, y hay muchos, por ejemplo, los contratos son hechos muchas veces en una conversación y cómo integrar estos negocios menores, más pequeños, que están muy lejos de una integración internacional, como cómo integrar estos negocios en negocios internacionales. Ok, yo supongo que ella se refiere a la gran diversidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas que tenemos en Latinoamérica y poderle dar acceso a los comercios internacionales. Quiero complementar la pregunta de ella con el interrogante que podemos tener todos frente a una de las barreras grandes en Latinoamérica, que es el tema tributario y legislativo de las diferentes matices que tiene Latinoamérica. Yo, digamos, para redondear la respuesta a esos dos grandes temas, yo diría que allí lo que yo denomino el triángulo mágico. El triángulo mágico es la universidad o la academia, el Estado, el Estado y las empresas. Esas, esos tres entes tienen que trabajar en conjunto. Y hay grandes ejemplos. En mi ciudad natal, Medellín, Colombia, hay grandes ejemplos que han hecho que Medellín tenga un curso y una ruta de desarrollo coherente durante los últimos 20 años y seguramente los próximos 30, que ha generado un remolino
de proactividad alrededor de lo que se quiere como el valle del software o que sea una ciudad digital. Eso sumado a los gremios, como el que representa Giovanni, que es Analdex, o la ANDI, o cualquier gremio que finalmente busca los intereses de los productores o de los comerciantes, eh, llegar a los congresos de los gobiernos de los países latinoamericanos con propuestas de leyes suficientemente documentadas y experimentadas y ya aprobadas, que no susciten mucha discusión desde lo técnico, porque ya se han hecho todos los estudios relacionados y las leyes puedan pasar más. Eh, yo creo que en general mm, es indudable que el Estado tiene que poner de su parte, que el Estado es el eslabón final. Los que tienen que los sectores, digamos, sobre todo las empresas y la academia, para construir esos casos de negocio en los diferentes clústeres, para poder ayudar a visibilizar todas estas iniciativas económicas pequeñas que tiene Latinoamérica en general. Sí, si me permites, Leo, ahí complementando un poquito lo de Juan David, yo diría que lo que él dijo estoy completamente de acuerdo. Creo que los gremios tienen una gran oportunidad porque ellos están directamente relacionados con los pequeños productores, o sea, las MIPES, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas. Y creo que lo primero que, como ellos tienen esta llegada tan cercana a estos empresarios, yo creo que primero tienen que ser muy responsables recolectando datos, ¿sabes? Creo que hay muchas encuestas que se hacen en muchos de estos gremios, pero creo que hace falta la academia para diseñar mejor los instrumentos, ¿no? Es algo que ya hemos venido haciendo con algunas de ellas, por ejemplo, en FENALCO hemos recogido datos de cafetaleros, incluso temas de tenderos, con algunos colegas incluso de la Universidad de La Sabana, por mencionar un ejemplo en Colombia, lo estamos haciendo en otras partes del mundo también. Pero el recolectar los datos con una herramienta diseñada que nos permite entender el sentir, ¿saben? De los productores, del tendero, es muy diferente que solamente llegar a analizar, ¿sí? Y muchas de estas cosas no son ni siquiera con entrevistas, perdón, con encuestas, son con entrevistas o simplemente escuchando o observando. Es donde se gana más el conocimiento de lo que pasa, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que les duele, de lo que hablan y lo que hacen para contrarrestar eso, ¿no? Segundo, además de recolectar estos datos, creo que hay que hacer experimentos aleatorizados, así se llaman, que no es otra cosa más que, a ver, queremos validar el hecho de que si yo pongo, por ejemplo, más refrigeradores, neveras, voy a tener mayor posibilidad de ofrecer productos perecederos en las tienditas y entonces el nivel de nutrición va a crecer, por ejemplo, ¿no? Por cierto, si esta idea a alguien le gusta, de los que están escuchando, contáctenme porque es algo que quiero empezar a desarrollar, ¿no? Pero regresando al punto, si podemos empezar a hacer estos experimentos ya con algo de por medio, prácticamente todos ganamos, ¿no? Y más importante es la sociedad y a partir de ahí sacar como, sabes, como conclusiones que realmente permitan llegar a la política pública y hacer cambios, ¿no? Que esa es un poco la pregunta que tiene Jessica, es ¿cómo entendemos esto? Observando. Esa es la respuesta corta. ¿Cómo superamos estos retos? Interviniendo, generando mayor información, cambiando los esquemas de comportamiento y cómo lo llevamos a una legislación. A partir de estas conclusiones, podemos decir, con estos experimentos, si podemos cambiar de manera general en diferentes contextos el comportamiento y si la respuesta en todos fue sí, pues entonces podemos llevar esto a una iniciativa de ley, porque ya demostramos con datos, con modelos, con intervención, que esto se puede cambiar. Es como cuando educamos a un niño, ¿no? Hay que insistirle, hay que buscar maneras en la que la didáctica le permita aprender el inglés, aunque no le guste, si no es con letras, es con dibujitos, o presentándole un amiguito que habla otro idioma, ¿me explico? Es más o menos así. No nos imaginemos cosas locas, pero eso creo que podría ayudar a generar los esquemas adecuados y sí, definitivamente la convivencia del triángulo mágico, como le llama Juan David, yo creo que es vital, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario final con base en lo que menciona Juan David y Cris. Precisamente el tema de la informalidad en los temas de contratación
ha llevado a que las empresas aprendan a los golpes. Y es básicamente, si usted es un exportador, sobre todo las pequeñas empresas, que hace un negocio informal, pues usted solamente va a aprender que cuando, por ejemplo, no queda el término claro de si le pasó algo a la mercancía y se dañó, solo aprende que cuando tiene esos problemas que no quedaron formalizados en ninguna parte, pues que hay que hacer un contrato. O no garantiza el pago de su exportación y se le escapó el cliente y nunca le pagó, eso solamente aprende a garantizar el pago cuando no le pagan su mercancía. Y esto lleva y esto se aprende a los golpes. Y un poco una labor que incluso se está haciendo en diferentes universidades y digamos que es el triángulo que mencionan ustedes, Estado, sector privado y universidad, que nos lleve precisamente a generar una cultura exportadora con unos parámetros mínimos que le permitan a las empresas a tener unos estándares mínimos, contratación, garantías del pago, etcétera, etcétera. Esto incluso, por ejemplo, y Juan David lo tiene totalmente claro, en Medellín hay unos ejercicios extraordinarios, por ejemplo, en ese tema, y que hay que aprenderlos es así. La idea no es que aprendamos a los golpes, sino que desde antes preparemos a todo el tejido exportador para que aprendamos a hacerlo de la mejor manera y no tengamos que hacerlo, digamos que a los golpes, porque es que me pasó, fue que perdí una exportación, porque perdí el pago allí, porque no debería ser así. Y en eso estamos trabajando y es un tema fundamental en el que pues estamos trabajando. Yo lo dejo ahí por tiempo. Giovanni, solamente una cosa rápida. Yo creo que eso permitiría, además, y esto les juro que son 3 líneas, pasar de países que solamente tenemos producción muy, muy separada de la parte de agregar el valor y empezar realmente a generar toma de decisiones, más que basada en tecnología, es que generen realmente una competencia a nivel país, ¿no? Porque somos países que bueno, se nos ha calificado siempre de ser países de producción, pero no de tecnología o de analítica, ¿no? Entonces creo que ya es momento de empezar a cambiar eso y darle el valor agregado a todo lo que hacemos, digamos, in situ en cada país y como región, ¿no? Correcto. Muy bien, es que ahora ya no nos falta tiempo. Había un montón de otras preguntas, algunas preguntas interesantes aquí. Otra pregunta del puerto de Chancay. Hubo también una pregunta sobre cuello de botella logísticos en los puertos latinoamericanos. Y también preguntas de sostenibilidad, pero ahora nos faltó tiempo. ¿Cuánto Y, tiempo? y bien, luego, pero ese tema seguirá después en el fórum. Durante el fórum también tendremos otra ronda de discusión. Y bien, ¿queréis hacer algunos comentarios de cierre, cada uno de vosotros? Empezando por Juan David. Ok, bueno, no, finalmente agradecer esta participación y haber compartido con todos ustedes y con mis colegas de panel. Eh, bueno, no, finalmente yo lo que pienso es, eh, pensemos en que hay, como creo que siempre lo hemos concebido, hay logística blanda y hay logística dura, ¿no? Eh, en ambas hay que tener estrategias, en ambas hay que avanzar. Latinoamérica tiene barreras en ambas. Lo que pasa es que en la blanda creo que tiene menos barreras, creo que tienen menos barreras. Son más culturales que el acceso a las tecnologías. Acceso a las tecnologías son cantidades, pero culturales y de conocimiento es importante lo que mencionaba Chris, de no solamente montarse en las últimas herramientas de IA, sino cómo engranar el ecosistema de la suite logística que necesita su compañía más adecuada, porque su problema es de transporte, su problema es de e-commerce, su problema es de conocimiento del cliente del CRM, su problema es de bodegaje y fulfillment. Hay que entender muy bien dónde está el problema para concentrarse en la adquisición de la tecnología blanda. Y tecnologías duras, claro, las grandes inversiones, las carreteras, todo lo que haga posible que precisamente que
ese ciclo pedido-entrega se culmine de una forma fluida, con la ayuda de los medios, de la infraestructura y demás, pues sí tenemos ahí un poco más de barreras hoy en día. Se nos congeló, Se Juanda. congeló. Sí. buscando que buscando, buscando estos foros empresariales, los gremios, buscando a los gremios, buscando a las universidades, buscando qué proyectos hay. Hay muchos, hay infinidad de iniciativas que estoy seguro de que cada uno de ustedes como empresarios o como personas individuales tienen acceso y pueden hacer su aporte. Gracias, Juan. Giovanni. No, de manera general tenemos grandes retos y oportunidades en la región. Hay un universo todavía por aprender, y las empresas de manera general pues tienen que seguir trabajando en temas como por ejemplo, algunos de los temas que hemos evidenciado son por ejemplo los temas de sostenibilidad, porque la sostenibilidad de alguna u otra forma no es solamente importante para mostrar algunas cosas de lo que estamos haciendo, sino es básicamente es para mantenernos en un mercado. Es un tema que hay que trabajar. Hay que revisar y esto hay que acompañarlo con cómo hacer eficiente nuestra operación logística y cómo desarrollar prácticas colaborativas. No estamos solos y debemos trabajar en prácticas colaborativas que nos permitan ser mucho más eficientes en nuestra operación logística. Eso de manera general, como algunas de las conclusiones, que fueron algunos de los temas que tratamos tangencialmente, pero creo que todo se resume en esto, en confianza, en búsqueda de información, pero información de calidad, que es un tema fundamental. Yo creo que esos son como tres o cuatro temas que tenemos que trabajar, no solamente entre empresas, sino entre países. Gracias, Giovanni. ¿Y Chris? Bueno, la verdad es que me uno a todo lo que han dicho Juanda y Giovanni. Quizás unas reflexiones un poquito más directas es a nivel, digamos, gobierno, si tenemos a alguien del gobierno y si no también del sector privado. En los Países Bajos, cuando vivía, hay algo que admiré mucho, es de que existen una agenda prioritaria de temáticas que se quieren abordar, ¿ok? A nivel país. Yo creo que nos hace falta un poco de eso en Latinoamérica, ¿no? Primero por cada país y después ojalá como una región completa, donde hay un experto industrial representando a todos los gremios dentro de esa parte, por ejemplo, no sé, comercio o logística, ¿no? Hay un académico también, además del industrial, y hay alguien del gobierno. Un ejemplo, en la parte logística en los Países Bajos estaba la persona que representa los puertos como el representante del consorcio privado. Estaba la persona de la Secretaría de Economía, por ejemplo, desde el gobierno, y estaba, pues en ese momento, quien era mi jefe, el profesor Jean-François desde academia, para todos los temas de logística. Imagínense algo así que pudiéramos hacer. Eso nos ayudaría a pegar muy bien las decisiones que vamos a tomar con este triple, digamos, esta triple hélice, ¿no? Segundo, ayudemos a crear incentivos, no compitamos unos con otros. O sea, la competencia es natural, es sana, pero cuando hay recursos tan escasos, el agua cada vez se vuelve más escasa, las semillas se vuelven cada vez más escasas. O simplemente debería de unirnos la posibilidad de rescatar más alimento y poder ayudar a otros a hacer pues una diferencia con eso que estamos haciendo. Creemos incentivos, busquemos la manera de ayudar a otros, ¿no? Y el último punto que quisiera que también mencionar y que no nos alcanzó el tiempo es el tema de sostenibilidad. Invertir en sostenibilidad no es ir a abrazar los árboles como muchas veces se piensa, realmente es en pensar cómo yo, como persona, puedo cambiar un poquito mi comportamiento de si, pues, de evitar desperdicio o, por ejemplo, cambiar un poquito la manera en la que consumo mucha carne o hacer pequeños cambios que puedan ayudar a otros en el planeta a tener mejor flexibilidad en esto, ¿no? Entonces, eso y dejar, digamos, empezar a desarrollar también confianza entre todos con el objetivo de, no sé, de crear sistemas de puertos bien coordinados como sucede en muchos otros países desarrollados, en vez de competir unos con otros, ¿no? Eso sería mi reflexión final, Leo. Y ha sido un placer, Giovanni y Juanda, por cierto. Igualmente. Mismo. Muchas gracias. Gracias, Chris, Giovanni, Juan David. Gracias también a todos los asistentes. Ha sido una conversación muy interesante,
Ojalá tuviera más tiempo para hablar de todos los temas que tenemos en mente, que ese es un tema que lleva a muchísimos otros y que necesita tiempo. Y bien, esperamos que esta discusión haya sido informativa y útil para todos vosotros. Y gracias otra vez y que tengáis un excelente día. Lo mismo. Gracias, Leo. Feliz día. Hasta luego, Que Juan estén muy David, bien. Giovanni. Gracias al equipo Hasta luego. detrás de cámara.